¿Sabías que el arca de Noé no se parece en nada a las embarcaciones que todos conocemos? Y es más parecida a una gran caja de madera, porque no tenía proa ni popa. Según narra la Biblia en Génesis, cuando Dios tomó la decisión de borrar a su creación porque la maldad se había multiplicado en extremo, Dios le dijo a Noé que construyera un arca, porque haría llover durante 40 días y 40 noches. Pero Noé no construyó una embarcación común, sino que construyó algo más parecido a un fuerte de madera flotante, para que soportara las inclemencias de los 40 días de lluvia, y además resistiera con todo el peso de los animales en su interior más la familia de Noé, que eran 8 personas. Así que Noé no construyó un barco, sino que hizo un arca que no tiene proa ni popa, y navegó a la deriva porque tampoco tenía un timón ni anclas. Esto nos indica que el arca fue un encargo de Dios y que el mismo Dios la conduciría y la llevaría a su destino. ¿Sabías que Dios elaboró el plan de salvación desde antes de crear al hombre? En los primeros versículos de la Biblia en Génesis, dice que Dios creó los cielos y la tierra, además que la tierra estaba en caos y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Pero en el primer día, Dios creó la luz y la separó de las tinieblas, ¿pero a cuál luz se refiere la Biblia? ¿Si el sol, la luna y las estrellas fueron creados en el cuarto día? En el Evangelio de Juan podemos encontrar esta respuesta, ya que los primeros versículos inician de manera parecida a lo que dice Génesis. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Esto nos indica que Dios sabía de antemano que el hombre pecaría en el paraíso, y que solo con el verdadero conocimiento sobre Dios, la luz, el hombre podría ser separado del mal, las tinieblas. ¿Sabías que el invento del ladrillo fue uno de los más revolucionarios de su época? La Biblia narra en Génesis 11 que los inventores del ladrillo cocido fueron descendientes de Noé, y que este nuevo material de construcción les permitió realizar edificaciones más altas como la Torre de Babel, ya que por ser livianos y resistentes podían elevarse a más metros de altura, a diferencia de la piedra que al ser un material más resistente, pero más pesado no se podía construir a gran altura porque por su propio peso colapsarían las construcciones. Así fue como surgió este material que es muy utilizado en lugares donde la tierra es óptima para su fabricación. ¿Sabías que el libro más antiguo de la Biblia no es Génesis y en realidad es el libro de Job? Aunque se desconoce quién es el autor del libro de Job, su autoría se atribuye principalmente a Moisés. Además, ¿sabías que en el libro de Job se encuentran varios conocimientos científicos mencionados que han sido descubiertos hace unos cientos de años? En Job 26:7 habla sobre cómo la tierra cuelga sobre nada. También en el libro de Job se mencionan 2 grupos de estrellas muy conocidas hoy en día. En el capítulo 9, versículo 9 y en el capítulo 38, versículos 31 y 32, se menciona a Pléyades y Orión. El ciclo del agua como actualmente se conoce, en el libro de Job fue mencionado en el capítulo 36, versículos 27 y 28. El fenómeno conocido como dispersión de la luz se menciona en el capítulo 38 y versículo 24. ¿Sabías que el número 40 se repite varias veces en la Biblia y siempre está presente antes de cambios grandes e importantes? En el diluvio llovió durante 40 días y 40 noches continuamente. Isaac tenía 40 años cuando se casó con Rebeca. Moisés estuvo 40 días en el monte Sinaí. El pueblo de Israel caminó por el desierto 40 años antes de entrar a la tierra prometida. Los 12 espías exploraron durante 40 días la tierra de Canaán. Durante 40 días Goliat el filisteo provocó a Israel antes de ser derrotado por David. Jesús ayunó durante 40 días en el desierto antes de ser tentado. Los primeros 3 reyes de Israel, Saúl, David y Salomón, reinaron 40 años cada uno. Elías caminó 40 días con sus noches para llegar hasta el monte Sinaí. Jonás predicó que Nínive sería destruida en 40 días. Jesús apareció a sus discípulos durante 40 días después de ser crucificado. ¿Sabías que en la Biblia hay un grupo de personas que no se pueden contar? Los ángeles del cielo se pueden contar, según la Biblia en Apocalipsis 5:11, y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones. También el número del remanente de Israel que será salvo se puede contar, según Apocalipsis 7 del versículo 4 hasta el 8, nos muestra que el número de los sellados de Israel son 144,000, o 12,000 por cada una de las 12 tribus de Israel. Pero el número de personas que no se puede contar según la Biblia es la multitud vestida de blanco.
Apocalipsis 7:9 dice, después de esto vi a mucha gente de todos los países, y de todas las razas, idiomas y pueblos. Eran tantos que nadie los podía contar. Estaban de pie, delante del trono y del Cordero, vestidos con ropas blancas. ¿Sabes por qué David tomó 5 piedras del arroyo para enfrentar a Goliat? De acuerdo a la historia contada en la Biblia, cuando David venció a Goliat, David tomó 5 piedras del arroyo, pero ¿sabes cuál es la razón de esto? Según muchos creen, David tomó 5 piedras del arroyo, porque Goliat no era el único descendiente de los gigantes que estaba con los filisteos en ese momento, y la Biblia menciona otros 4 hombres de gran estatura, descendiente de los gigantes que fueron derrotados tiempo después por los valientes de David. Isbi-Benob fue el primer gigante derrotado por Abisai, quien libró de la muerte al rey David cuando se cansó. El gigante Saf fue derrotado por Sibekai Husita, el gigante Goliat Geteo fue vencido por el Anán. Y Jonatán hijo de Simea mató a un hombre de gran estatura que tenía 6 dedos en cada mano y pie. Estos son los 5 gigantes que derrotó David y sus siervos. En el segundo libro de Samuel capítulo 21 versículos del 15 al 22, menciona que en los tiempos de David existían 4 gigantes, aparte del gigante Goliat derrotado por David. El gigante Isbi-Benob trató de matar al rey David, pero Abisai llegó en su ayuda y lo mató. El segundo gigante llamado Saf fue derrotado por Sibekai en la guerra de Gob. El tercer gigante Goliat Geteo fue derrotado por el Anán. Y el cuarto gigante, que tenía 12 dedos en las manos y 12 dedos en los pies, fue derrotado por el sobrino del rey David llamado Jonatán. Según la Biblia, estos 4 gigantes eran descendientes de los gigantes de Gad y todos fueron muertos por David y sus siervos. Por esta razón se dice que David tomó 5 piedras del arroyo al enfrentarse con Goliat. ¿Sabías que en la Biblia no se menciona el número ni los nombres de los magos que visitaron a Jesús cuando nació? En el Evangelio de Mateo 2, solo se menciona a unos magos o sabios. El número de 3 magos y sus nombres aparecieron por primera vez en el Evangelio apócrifo de la infancia de Tomás. Se atribuyen que fueron 3 magos por los 3 regalos que dieron a Jesús: oro, incienso y mirra. Y los 3 nombres Melchor, Gaspar y Baltasar aparecieron por primera vez en un famoso mosaico del siglo VI en Rávena, Italia, en donde no se describieron como magos, sino como astrólogos que podían leer las estrellas. Además se les atribuyeron el poder de defender a las personas de ataques de brujas y demonios, al escribir las iniciales de sus nombres en las puertas de las casas, y curar la epilepsia solo con pronunciar sus nombres. ¿Sabías que las únicas 4 personas que aparecen en la Biblia que no fueron engendrados por concepción humana fueron Adán, Eva, el rey y sacerdote Melquisedec y también Jesús? Adán fue creado por el mismo Dios. Génesis capítulo 1 versículos 26 al 28. Eva fue creada también por Dios cuando tomó una costilla de Adán, Génesis capítulo 2, versículos 21 al 22. Mientras que el rey y sacerdote Melquisedec no tiene padre, ni madre, ni genealogía, ni fecha de nacimiento, ni día de muerte y fue semejante a Jesús, Hebreos capítulo 7. Y Jesús, que fue engendrado por el Espíritu Santo, en la Virgen María, Evangelio de Lucas capítulo 1 versículo 35. ¿Sabías que en la Biblia también mencionan a un egipcio de gran estatura? Así es, en el primer libro de Crónicas en el capítulo 11, versículo 23. Y en el segundo libro de Samuel, capítulo 23 versículo 21. La Biblia menciona a un egipcio que medía 2.22 metros de altura aproximadamente y que tenía una lanza como un rodillo de telar. Este egipcio fue derrotado por Benaía hijo de Joiada, quien arrebató la lanza de la mano del egipcio y con esta misma lo mató. Por este hecho Benaía fue nombrado en la compañía de los 3 valientes del rey David. ¿Sabías que en varias civilizaciones antiguas se cuenta la historia de un diluvio universal, igual que el de la Biblia? En Mesopotamia, un conocido escrito como el poema de Gilgamesh, narra la historia de cómo el héroe Utnapishtim es advertido por un dios para que construya un barco que lo debe llenar de animales y semillas, porque hará llover sobre la tierra, ya que la humanidad le resulta molesta y ruidosa, y solo se salvarán Utnapishtim y quienes lo acompañen. También en la mitología india hay un relato similar, en que Vishnu toma forma de pez y advierte a un hombre llamado Manu sobre una inundación,
pero que Vishnu lo salvará enviándole una barca. Además le dijo a Manu que llenara la embarcación con parejas de todas las especies y semillas de todas las plantas, y que en medio de la inundación atara el barco con una serpiente al barco. De esta manera, según la historia, Manu sería el fundador de toda la tierra. Otras civilizaciones también tienen mitos similares al diluvio universal narrado en la Biblia. ¿Sabías que el versículo más largo de la Biblia es Esther 8:9, que tiene 81 palabras y habla sobre el decreto de Asuero en favor de los judíos? ¿Sabías que el versículo más corto de la Biblia está en el Evangelio de Juan capítulo 11 versículo 35? Este versículo está dentro del relato sobre la resurrección de Lázaro, y sucede cuando Jesús va a la tumba de Lázaro y ve a las hermanas y personas cercanas llorando por su muerte. ¿Sabías que la tercera carta de Juan es uno de los textos más cortos de la Biblia? Esta carta es parte del Nuevo Testamento y solo tiene 341 palabras y fue escrita de manera particular a Gallo. Además se puede leer en menos de 2 minutos. ¿Sabías que la Biblia fue escrita en tiras de pergamino y papiro? El pergamino era piel de animal deshidratada, secada y depilada por tensión. Mientras que el papiro se elaboraba a partir de juncos, que son una planta acuática muy común en el río Nilo en Egipto. En el año de 1946, arqueólogos encontraron 230 fragmentos de papiro con relatos bíblicos en 12 cuevas en Qumran, Israel. Este hallazgo es conocido como los rollos del Mar Muerto y fueron escritos principalmente en hebreo, también en arameo y varios en griego. Según los investigadores, estos fragmentos fueron ocultos hace más de 2100 años por los antiguos escribas de esta región. Aunque no solo fueron encontrados manuscritos bíblicos, otra parte se consideraron como no bíblicos. ¿Saúl habló con Samuel después de que éste había muerto? Según la Biblia, Saúl, después que desobedeció a Dios, ya no le respondió más, ni por sueños, ni por profetas. Entonces Saúl decidió consultar una adivina, para que llamara a Samuel. Si observamos detenidamente en la narración, Saúl en ningún momento vio a Samuel y solo se fió de la descripción que le dio la adivina, y él creyó que era Samuel. Ahora bien, según la Biblia, los muertos ya no tienen parte con las personas que están con vida. También existen espíritus de adivinación como el que poseía a la mujer que salió al encuentro de Pablo, pues lo que dijo sobre ellos era cierto, porque eran conocidos por todos incluidos los mismos demonios. En conclusión, la adivina le dijo a Saúl las mismas cosas que Samuel en vida le había profetizado a él por desobedecer a Dios. Y no fue Samuel quien se apareció a la pitonisa, sino un espíritu de adivinación que la poseyó. ¿Sabías que científicos encontraron evidencia de la destrucción de Sodoma? En el año 2021, científicos descubrieron evidencia de una explosión aérea cósmica causada por un meteoro, que ocurrió hace 3600 años y que destruyó una ciudad en el sur del Valle del Jordán. ¿Podría tratarse de Sodoma, la ciudad que aparece en la Biblia en Génesis capítulo 19? Los científicos presentaron evidencias que en el año 1650 a.C. se presentó una explosión aérea cósmica de alta temperatura que destruyó la ciudad Toul el Hammam, ubicada al noreste del Mar Muerto. El relato de la destrucción de la ciudad de Sodoma se encuentra registrado en la Biblia y el Corán, donde se detalla como rápida y fulminante. En la Biblia, Génesis 19 versículos 24 y 25 dice: Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades, y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades, y el fruto de la tierra. El hallazgo arqueológico fue publicado en la revista científica Nature por investigadores del Comet Research Group, o Grupo de Investigación de Cometas, quienes explican que un gran meteorito pudo ser el causante de la destrucción de la antigua ciudad en la Edad del Bronce Medio, situada en el sur del Valle del Jordán. Según la evidencia presentada por los investigadores, esta explosión en el aire fue mayor que la sucedida en 1908 sobre Tunguska, Rusia, donde un meteoro de 50 metros de ancho explotó con 1000 veces más energía que la bomba atómica de Hiroshima. La explosión dejó en la ciudad de Toul el Hammam una capa de destrucción de cenizas y carbón de 1,5 metros en toda la ciudad. Además de cerámicas y adobes derretidos, que según experimentos de calentamiento realizados, indican que las temperaturas superaron los 2000 grados centígrados. En Génesis 19,
Versículos 27 y 28 dice, y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová. Y miró hacia Sodoma y Gomorra, y hacia toda la tierra de aquella llanura miró, y he aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. También esta gran explosión derrumbó una enorme muralla de adobe de 4 metros de espesor, y demolió 12 metros del palacio, que tenía de 4 a 5 pisos de altura. Pero el hallazgo más sorprendente fue cuando descubrieron que las personas cercanas a esta explosión sufrieron una desarticulación extrema y fragmentación esquelética, además de una gran cantidad de sal que se esparció por todo el lugar y produjo hipersalinidad que no permitió la agricultura para los habitantes, que abandonaron este lugar por 600 años aproximadamente. La Biblia dice en Génesis 19 versículos 26, entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Las excavaciones arqueológicas se han realizado desde el año 2005 en Toul el Hammam, una ciudad antigua amurallada en el sur del Valle del Jordán, situada en el noreste del Mar Muerto. Las ruinas se sitúan en una parte del gran valle del Rift conocido como el Gormedio. Esta ciudad era un centro urbano que floreció sin parar desde el año 4000 a.C. hasta el año 1650 a.C., en que fue destruida. Lo que llamó la atención de los investigadores fueron los materiales inusuales que encontraron como tiestos de cerámicas con superficies exteriores fundidas en vidrio, algunas burbujeantes como si estuvieran hirviendo, fragmentos de adobe derretidos y burbujeantes, tejados parcialmente derretidos y yeso de construcción derretido. Según los excavadores, estos sugieren que la destrucción de la ciudad estuvo asociada con algún evento desconocido de alta temperatura. También encontraron restos de huesos humanos cubiertos con altas cantidades de sal que fueron expuestos a altas temperaturas. Según la investigación, la fuerza de una onda expansiva de alta temperatura, cargada de escombros y a alta velocidad proveniente de una explosión en el aire, quemó y arrancó la piel y extremidades de algunas personas pulverizando sus huesos instantáneamente. Más de 8.000 habitantes de esta gran ciudad se encontraban realizando sus actividades diarias cuando fueron impactados por un pulso térmico de alta temperatura, seguido de una onda expansiva de hipervelocidad causado por la explosión de un meteoro. La evidencia revela la destrucción repentina y catastrófica de Toul el Hammam en el año 1650 a.C., además que 15 pueblos y más de 100 aldeas pequeñas fueron abandonadas en todo el valle inferior del Jordán de 30 kilómetros de ancho, debido a la infertilidad de las tierras causado por altas concentraciones de sal. Según las investigaciones, una explosión en el aire sobre sedimentos superficiales con alta concentración de sal, pudo haber distribuido agua hipersalina en la parte baja del Valle del Jordán. Cualquier superviviente de la explosión no habría podido cultivar, y por lo tanto, probablemente se habría visto obligado a abandonar la zona. ¿Qué es la Biblia? La palabra Biblia proviene del griego bibles, que significa libro. Originalmente, se refería a los rollos de papiro o pergamino que se usaban para escribir. Más tarde, el término fue utilizado para describir los libros sagrados de los cristianos, y se convirtió en el nombre común para el libro que contiene las escrituras cristianas. El término Biblia también se ha utilizado para describir otros libros sagrados, como el Tanaj judío, que se compone de los textos sagrados del judaísmo, o el Corán musulmán, que es el libro sagrado del Islam. Sin embargo, en general, la palabra Biblia se utiliza para referirse a la colección de escrituras cristianas que incluyen el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? La Biblia es un libro sagrado y venerado por millones de personas en todo el mundo. Pero, ¿sabías cuántos libros tiene la Biblia? La Biblia consta de 66 libros, divididos en dos secciones principales, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Es importante señalar que la Biblia no es un libro único, sino una colección de escritos de diferentes autores y épocas. Algunos de los libros más conocidos de la Biblia son el Génesis, el Éxodo, los Salmos, los Evangelios y el Apocalipsis. ¿Qué es la Torá o Pentateuco? La Torá o Pentateuco son los primeros 5 libros de la Biblia. En estos libros se narra la creación del mundo y la historia de los hebreos hasta su llegada a la tierra prometida.
Para los judíos y cristianos Moisés es el único autor de los libros, pero fue Dios quien le dictó la Torá cuando estuvo en el monte Sinaí. El Antiguo Testamento contiene 39 libros y fue escrito en hebreo y arameo. Incluye la historia del pueblo hebreo y los profetas que hablaron en nombre de Dios. El Nuevo Testamento, por otro lado, fue escrito en griego y consta de 27 libros. Se centra en la vida de Jesucristo, su muerte y resurrección, así como en las enseñanzas de sus seguidores. También tiene varias cartas escritas por algunos apóstoles. ¿Quién escribió la Biblia? La Biblia fue escrita en un periodo que comprende 1600 años aproximadamente. Entre sus autores hay profetas, reyes, médicos y hasta pescadores, como el apóstol Pedro. ¿Sabías que el espacio de tiempo entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es de 400 años aproximadamente? Según la Biblia, pasaron 400 años entre el libro del profeta Malaquías, último del Antiguo Testamento, y el Evangelio de Mateo, primer libro del Nuevo Testamento. En la actualidad la Sociedad Bíblica Unidas es una organización de renombre que se especializa en la distribución y traducción de Biblias en todo el mundo. Probablemente si miras tu Biblia, encontrarás que la versión utilizada es autorizada por esta sociedad. ¿Cuáles son las Biblias más utilizadas? Existen varias Biblias que son ampliamente utilizadas por diferentes grupos religiosos y personas de todo el mundo. A continuación te presentamos las Biblias más comunes, su cantidad de libros y algunas de sus diferencias. Biblia Católica. La Biblia Católica consta de 73 libros, incluyendo 46 libros del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. A diferencia de otras Biblias, la Biblia Católica incluye los libros deuterocanónicos, que son 7 libros del Antiguo Testamento que no se encuentran en la versión hebrea del Antiguo Testamento. También incluye una sección de apócrifos y notas explicativas. Biblia Protestante o Reina Valera de 1960. La Biblia Protestante consta de 66 libros, incluyendo 39 libros del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. A diferencia de la Biblia Católica, no incluye los libros deuterocanónicos. Los protestantes prefieren la versión hebrea del Antiguo Testamento, conocida como el Tanaj, y los libros del Nuevo Testamento. Biblia Ortodoxa. La Biblia Ortodoxa consta de 76 libros, incluyendo los 39 libros del Antiguo Testamento y los 27 del Nuevo Testamento, además de algunos libros adicionales, como el Salmo 151, el libro de Enoc y el libro de los Jubileos. La versión ortodoxa del Antiguo Testamento se basa en la Septuaginta griega, que es una traducción griega de los textos hebreos. Biblia King James. La Biblia King James es una de las Biblias en inglés más utilizadas. Fue publicada en 1611 y consta de 66 libros, incluyendo los 39 del Antiguo Testamento y los 27 del Nuevo Testamento. Es conocida por su lenguaje poético y su uso de frases y expresiones que se han vuelto populares en la cultura inglesa. Biblia Nueva Versión Internacional. La Biblia Nueva Versión Internacional es una versión moderna de la Biblia que utiliza un lenguaje más accesible y fácil de entender. Fue publicada en 1978 y consta de 66 libros, incluyendo 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Es una de las Biblias más populares en español. Cada una de estas Biblias tiene sus propias características y diferencias, desde la cantidad de libros que incluyen hasta su estilo de lenguaje y contenido adicional. La elección de una Biblia depende de las creencias religiosas y preferencias personales de cada individuo. ¿Cómo leer la Biblia? El tiempo necesario para leer la Biblia dependerá de varios factores, como la velocidad de lectura, la comprensión y la cantidad de tiempo disponible para la lectura. La Biblia es una colección de 66 libros, con un total de alrededor de 783.000 palabras en la versión Reina Valera de 1960, una de las versiones más comunes en español. Si alguien lee la Biblia a un ritmo constante de alrededor de 200 palabras por minuto, le llevaría aproximadamente 65 horas completar la lectura de toda la Biblia. Esto equivale a leer alrededor de 1 hora y 15 minutos cada día durante 52 días.
Sin embargo, la lectura de la Biblia no es solo cuestión de completar un libro de principio a fin, sino también de reflexionar, estudiar y aplicar las enseñanzas en nuestra vida diaria. Por lo tanto, muchas personas optan por tomar más tiempo y leer la Biblia de manera más profunda y detallada. No hay una respuesta única sobre cuánto tiempo se necesita para leer la Biblia, ya que esto dependerá de cada persona y su enfoque de lectura. Es importante recordar que leer la Biblia no se trata solo de completar una tarea, sino de comprender y aplicar las enseñanzas en nuestra vida diaria. En conclusión, ya sea que seas un estudioso religioso o solamente un curioso, la Biblia es una fuente fascinante y rica de conocimiento y sabiduría. Suscríbete al canal, dale like al video y compártelo con tus familiares y amigos para que descubran el verdadero conocimiento al leer la Biblia.